Queremos determinar el resumen de 5 números para los datos que se muestran a continuación. El resumen de 5 números consta de estos 5 valores: el mínimo, el cuartil inferior, o Q1, la mediana, o Q2, el cuartil superior, o Q3, y el máximo. Estos 5 valores dividen el conjunto de datos en 4 grupos, con aproximadamente el 25% o un cuarto de los valores de datos en cada grupo. Estos valores también se usan para crear un diagrama de caja. También se llama un diagrama de caja y bigotes. Observe cómo se nos pide que usemos el método del percentil localizador, que se describe en el libro de texto para determinar Q1 y Q3. Hay más de un método para determinar Q1 y Q3, así que queremos asegurarnos de usar el método correcto. El método del percentil localizador no es el mismo que el utilizado por la TI-84. Así que no queremos usar nuestra calculadora para encontrar Q1 y Q3, porque a veces nos dará diferentes valores. Observe cómo los valores de los datos están en orden de menor a mayor, lo que sí necesitamos. Una vez que los tenemos en orden, podemos identificar fácilmente el mínimo y valores máximos. Observe que el mínimo es 5 y el máximo es 27.8. Ahora busquemos la mediana. ¿Cuál sería el valor de datos en el medio? Y debido a que tenemos un total de 9 valores de datos, o un número impar de valores de datos, la mediana será un valor de datos en la lista. Estaría en la quinta posición porque observe cómo hay 4 valores de datos menores que 14.7, y 4 valores de datos mayores que 14.7. De nuevo, la mediana es 14.7. También hay una fórmula que podemos usar para localizar la posición de la mediana si lo deseamos. Entonces, para una revisión, para ubicar la posición de la mediana, el número de valores de datos, n, es impar, entonces la mediana es el valor de datos medio. La posición de este valor se encuentra redondeando, n dividido por 2, hasta el siguiente número entero. Si el número de valores de datos es par, entonces no hay un valor de datos medio. Entonces encontramos la media, o promedio de los dos valores medios, que serían, al final, n dividido por 2 y n dividido por 2 más una posición. Entonces en nuestro caso, porque tenemos 9 valores de datos, tomaríamos 9 dividido por 2, que es igual a 4.5. Redondee esto al siguiente número entero, que sería 5, lo que significa que la mediana está en la quinta posición, lo cual es cierto. Ahora busquemos Q1 y Q3. Nuevamente utilizando el método de percentil localizador. Entonces usaremos una fórmula para determinar la posición de Q1 y Q3. Entonces, para encontrar Q1, primero queremos asegurarnos de que los datos estén en orden desde menor a mayor. Luego calculamos que el localizador que es L es igual a 0.2, 5 veces n, donde nuevamente, n es el número de valores de datos. Si L fuera un decimal, redondeamos L al siguiente número entero, y usamos el valor de los datos en esta posición como Q1. Si L fuera un número entero, entonces encontraríamos la media de los valores de datos en L, y L más una posición. Para encontrar Q3 usamos el mismo proceso, excepto que usamos la fórmula, L es igual a 0.7, 5 veces n. Entonces el localizador para Q1 va a ser igual a 0.2, 5 veces n, que es 9, que es igual a 2.2, 5. Redondeando al siguiente número entero, tendríamos 3, lo que significa que Q1 está en la tercera posición. Entonces, mirando nuestro conjunto de datos, observe cuán 11 puntos está en la tercera posición, que es Q1. 11.1 sería la mediana de la mitad inferior de los datos, si incluimos la mediana de 14.7 en la mitad inferior. Entonces Q1 es 11.1. Y ahora encontraremos el localizador para Q3 usando la fórmula, L es igual a 0.7, 5 veces 9. Entonces 0.7, 5 por 9 es igual a 6.7, 5. Nuevamente tenemos un decimal, por lo que redondeamos al siguiente número entero, que sería 7, lo que significa que Q3 está en la séptima posición. Entonces, mirando nuestros datos, observe cómo el punto 1 está en la séptima posición y, por lo tanto, el punto 1 es Q3. El punto 20 sería la mediana de la mitad superior de los datos, si incluyéramos la mediana en la mitad superior. Entonces nuestro resumen de 5 números es 5, 11.1, 14.7, 20.1, 27.8. Espero que hayas encontrado esto útil.